Bueno, por suerte seguimos teniendo estrenos, y en este caso estrenos que por suerte llegan a las pantallas, y en este caso a la pantalla virtual, porque vamos a poder disfrutar de un documental que para quienes vivan en donde transcurre el documental, donde nos va a contar y relatar el documental, creo que va a ser más que interesante, y para quienes no vivimos cerca de La Plata, vamos a descubrir y vamos a conocer algunas temáticas que quizás ni ahí sabíamos que existían acerca de toda esta gran ciudad, esta ciudad capital de Buenos Aires. Pero yo no soy quien para charlar y hablar de esto, sino que estamos en comunicación con Sebastián Díaz, que es el director de la película La Plata Contada, pero antes que nada le doy las gracias por estar ahí del otro lado para charlar un poquito de su película. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, ahora, después de otras dos documentales que ya han pasado con bastante buen suceso, La Muralla Criolla y Cuatro Loncos, esta última que todavía sigue girando por el mundo, por ejemplo, va a estar dentro de 2 días en un festival de cine arqueológico en Rovereto, Italia, por ejemplo. Algo muy, muy loco. Bueno, como dijiste, ahora estrenamos un nuevo documental llamado La Plata Contada. Es un documental que narra, que aborda la historia política, urbanística y masónica de la ciudad de La Plata. Política porque intentamos desentrañar por qué se funda esa ciudad, por qué ese emplazamiento, cuáles eran los actores que impulsaron la fundación de la ciudad, y además las rencillas que hubo en determinados grupos de la élite política argentina. Estamos hablando de Dardo Rocha, fundador de la capital provincial, y de Julio Roca, que encabezaba el poder nacional. Una disputa económica y política que desemboca finalmente en la fundación de la ciudad de La Plata en 1882. Urbanística, porque la creación y el desarrollo de la ciudad de La Plata fue una obra monumental, y además construida en muy poco tiempo. Dardo Rocha, que era el gobernador de la provincia, tenía como objetivo crear una gran ciudad, una gran megalópolis, con un gran puerto que pudiera servir y eclipsar al puerto de Buenos Aires. Nosotros pensamos que la creación de la ciudad de La Plata tenía ese objetivo, eclipsar a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, los edificios públicos que se crearon en La Plata eran de una magnificencia tal que superaban a los de Buenos Aires para la época. Uh-huh. Entonces, urbanística porque el desarrollo de la ciudad fue un hito de la arquitectura y urbanismo argentino. Y masónica porque la realidad es que la ciudad de La Plata fue construida, diseñada y construida, llevada adelante, impulsada por un grupo de masones que pertenecían a diferentes logias de la masonería argentina, todas con sede en Buenos Aires, mayormente, que dejaron en el plano de La Plata, en el diseño espacial de La Plata, las huellas de lo que serían los símbolos por excelencia de la masonería, que son la escuadra y el compás, y además otras simbologías presentes también en el plano y en algunos edificios emblemáticos. Así que no se puede separar la historia de La Plata de lo que es la masonería. Uh-huh. Por supuesto que esto constituye una cuestión mítica, quizás, de la ciudad. Nosotros tratamos de racionalizarlo, es decir, no llevarlo a la locura de caer en que todos los mitos que se han mencionado de la ciudad de La Plata son reales, pero que sí tienen algo de real, una punta, digamos, de verdad, y tratar de desarrollarlos. Entonces, bueno, La Plata Contada, más allá del juego de palabras, significa la historia de la creación, el auge y la caída de la ciudad de La Plata. Porque también sabemos que la ciudad de La Plata tuvo un destino quizás demasiado
elevado, glorioso, que no alcanzó nunca a cumplir. Ujú. Entonces quizás también ahí viene quizás uno de los mitos máximos que de la ciudad, que es la ciudad maldita. La ciudad maldita porque nunca pudo progresar al nivel que se esperaba de ella. Pienso que de ahí viene la génesis de los mitos. Y obviamente, como en casi todos los documentales que nosotros desarrollamos, tratamos de probar mediante documentación lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, lo bueno, lo lindo de la ciudad de La Plata es que fue fotografiado en su proceso constructivo a lo largo de los primeros años, y ese material nosotros lo hemos utilizado, por supuesto siempre interviniéndolo, tratando de hacerlo más didáctico, más bello estéticamente, no una simple fotografía fija, que no está mal tampoco, pero tratamos de hacerlo un poco más entretenido. Y bueno, La Plata contada justamente es porque distintos actores, digamos, del urbanismo, de la historia, de investigadores platenses, cuentan su visión de esa historia, de esa ciudad fundada en 1882 para servir de asiento a las autoridades provinciales, ¿no? La nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Y también otra cosa quizás interesante, que hay material de archivo histórico del momento en que se desentierra la piedra fundamental y se descubren las cosas que había y las que no había también. Siempre, siempre hay estas cosas que uno se va enterando a medida que va investigando. Me imagino, vos sos platense. Sí. Entonces tiene ahí esta pata que creo que te atrapa más, cosa que creo que a quienes no conocemos mucho la historia de La Plata nos llamó, y por lo menos a mí me llamó mucho la atención este tipo de cosas, de historias, que como decís vos, entre mitos, leyendas, verdades que se van descubriendo a medida que uno va investigando e indagando un poquito más acerca de todo esto. Y hablando de eso, los entrevistados, porque son palabras que la verdad tienen mucho peso dentro del documental y que son quienes nos van guiando a través de la historia también acerca de esta La Plata contada también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nosotros decimos siempre que de acuerdo a los entrevistados que pudiésemos elegir para el documental, se contaba la historia de La Plata de manera diferente. Bueno, nosotros tratamos de ubicar a los principales referentes del urbanismo, porque nos parece muy importante lo que es como hito urbanístico, de la historia y de los misterios. Creo que, y de la masonería, porque también hay personas, entrevistados, que han investigado lo que es la masonería platense, la incidencia de la masonería en la construcción de la ciudad, como Martín Pelot, que bueno, fue uno de los primeros que investigó acerca de eso, y sacó un libro muy importante llamado La escuadra y el compás entre diagonales. Y el otro que también investigó es Gabriel Darrigran, también autor de un libro de hace poco que lo sacó, La ciudad de los geómetras. Es decir, siempre ligando la masonería a lo que es la racionalidad, a lo que es la geometría, pero bueno, luego hay un montón de mitos. Quizás los masones te tendrían que explicar qué es la masonería, básicamente. Nosotros desde afuera lo único que vemos es que sí tuvo una implicancia fundamental y que obviamente toda su filosofía, todo su poderío, porque también es un factor de poder, no nos podemos reconocer que es un factor de poder la masonería, lo mismo que la iglesia o cualquier agrupación política, pero que bueno, no vemos nada criticable, digamos, en lo que fue el proceso de fundación y creación de La Plata. Todo lo contrario, nosotros creemos que fue una obra muy interesante, que no se volvió a repetir, pero que además tiene implicancias que exceden a la masonería. Esto es más que nada política, la política argentina y la historia. Entonces, eso es lo que tratamos de poner de manifiesto. Por supuesto que hay muchos mitos que rodean a la ciudad, pero lo tratamos con pinzas. Nosotros vamos a ir más hacia lo que es
lo que se puede probar, lo que es más racional. Entonces, en ese sentido vamos. Ahí, hablando de eso, justo te iba a consultar cómo fue esta investigación, porque no estamos acostumbrados, pero sí vimos en tus películas anteriores también un tema de investigación muy, muy fuerte, y en este caso La Plata, al ser una ciudad capital, una ciudad que tiene toda esta mitología que vos decís, debe haber habido un montón de cosas que, bueno, a criterio tuyo, quedaron o no quedaron. ¿Cómo fue esta elección? Porque también nombrabas de este gran archivo que, gracias por animarlo, porque le da esta parte más educativa y más amplia para que la puedan ver más de diferentes edades. Bueno, ¿cómo fue esta investigación más concisa acerca de La Plata? Mirá, el antecedente inmediato es en el año 2011, cuando me cargué la cámara al hombro y empecé a registrar edificios emblemáticos en peligro de ser derrumbados. En ese momento en la ciudad de La Plata, bueno, en casi todas las ciudades grandes de la Argentina, se produjo ese fenómeno de tirar, a través de la especulación inmobiliaria, ¿no?, de tirar casas patrimoniales para edificar edificios de departamentos. Entonces, la gran motivación en aquellos años, 2011, 2012, fue ir a registrar lo que quedaba. Era como una especie de arqueología urbana, ¿no?, tratando de preservar, aunque sea en video, edificios que estaban a punto de desaparecer. De hecho, muchos desaparecieron. Ese material, filmado a lo largo de 2 años, se tradujo en un cortometraje llamado El Cuadrado Roto, que tuvo bastante repercusión, y parte de ese material grabado en aquellos años está en La Plata Contada. O sea que nosotros vamos a ver también material de aquella época. Paralelamente, o sea, el interés no era solamente visual, sino que era histórico. Leí muchísima bibliografía acerca de la ciudad, de la historia de la ciudad de La Plata, relacionada, siempre vas a encontrar la relación entre masonería y la historia de la creación de La Plata, siempre, porque no se puede desligar. Algunos han profundizado más en esa línea de investigación y otros quizás hasta la soslayan. Pero sabemos que es inseparable la creación de la ciudad con la injerencia de las logias argentinas. Porque los principales protagonistas eran masones, reconocidos masones, principalmente Dardo Rocha, aunque no está probado su pertenencia, porque no existe el acta firmada de su iniciación, pero todos sus amigos, todos sus colaboradores pertenecían. Pero sí, por ejemplo, Pedro Benoit, que fue el diseñador de la ciudad, el que tiene a cargo el diseño espacial, y que evidentemente dejó sus huellas de su pertenencia masónica en el propio plan. Entonces, son dos cosas que no se pueden separar. Hemos estudiado diferentes vertientes, tanto del urbanismo como de la historia, como de la masonería, como de los mitos. Hay un libro muy, muy importante que nosotros hemos separado. Eso no lo hemos puesto. Se llama La historia oculta de la ciudad de La Plata, escrito en los años 90, más o menos, por un escritor llamado Gualberto Reinal, que él tiene una visión muy pesimista de lo que fue la fundación de la ciudad y obviamente de la masonería, un tipo que fue muy católico, ¿cierto?, muy, muy fanático, digamos, del catolicismo, y encontraba en la masonería prácticamente al demonio, ¿cierto? Entonces todo lo que oliera a masonería era condenable. Sin embargo, él es uno de los impulsores de los mitos, como por ejemplo la red de túneles que supuestamente uniría los diferentes espacios o edificios públicos de la ciudad, y hemos decidido no ponerlo. Primero porque no creemos que sea así, y porque no hay pruebas que lo avalen. Entonces,
si nosotros vamos a hacer una investigación un poco seria y rigurosa, tratemos de evitar eso. O sea, esa fue mi premisa. Y entonces nos hemos recostado más por lo que es sólido, ¿cierto? Lo que es más, lo que se puede probar. Y lo que no se puede probar, bueno, lo hemos mencionado, porque también es verdad que hay algunos mitos que mencionamos en el documental, sin llegar a una conclusión. Porque hay cosas que quizás no tienen conclusión. Porque si nosotros nos ponemos a pensar si La Plata fue un plan de la masonería argentina, y no lo podemos saber. Puede ser, es una hipótesis. Sin embargo, no es algo que sea irrefutable, ¿no es cierto? Pero bueno, es interesante a nivel local. Yo creo que el público objetivo es el público platense. Por eso no nos hemos delirado en pedir la sala en Ticara o en Choel Choel, ¿no? Vamos por La Plata. Pero también es un fenómeno interesante, histórico a nivel nacional. De hecho, la ciudad de La Plata tiene sus ciudades inspiración, es decir, en algunas ciudades ideales del Renacimiento, en algunas ciudades construidas en América del Norte, en Europa. Por lo tanto, creo que es de relevancia, por lo menos la temática, a nivel nacional. Pero por supuesto, sabemos que el público objetivo es el público platense y es el que se va a sentir más identificado, más interesado y el que queremos llegar. Y además porque tiene una denuncia. Esta película denuncia la degradación urbana, no solamente urbana en el sentido de edilicio, sino la degradación por una cuestión ya del propio platense, que quizás hasta hay una desidia en no cuidar la ciudad. Y esto denunciamos, y me parece un capítulo importante del documental, y que hacer hincapié en esta denuncia, y en recuperar quizás aquel espíritu de los fundadores que pensaron una ciudad más vivible, porque ese fue el espíritu, crear una ciudad higiénica, basada en las ideas del sanitarismo, es decir, una ciudad que tenga calidad de vida. Y hoy los platenses, y quizás todos los que habitamos grandes ciudades, sabemos que no es así, ¿no? La modernidad nos ha pasado por encima y esto ya no es posible. Yo recuerdo un libro muy importante de la historia argentina que dice: La Plata hay que hacerla de nuevo y en otro lado. O sea, con ese sentido, como diciendo, lo que se hizo fracasó. Entonces, pero el espíritu era bueno, era potable. Bueno, hay que hacerla de nuevo en otro lado. No nos queda otra, vivimos en esta ciudad, pero sí se puede mejorar. Y sí se pueden hacer cosas y acciones para mejorar no solamente la ciudad, sino la calidad de vida de cada uno. Exactamente. Y eso es parte de lo que vamos a poder ver y se va a poder disfrutar en la plataforma de cine.ar Play, que tiene esto de poder federalizar, más allá de que, como decías vos, de que a los platenses le va a ser más interesante que el país entero conozca un poco más acerca de la historia de esta La Plata contada. Y a partir de esto te consulto si van a hacer algunas proyecciones mismo en La Plata, y quizás ahí por Dardo Rocha, para darle un homenaje también. Sí, la trastienda de esto es que se ha pedido la sala del pasaje Dardo Rocha, el espacio Inca Select, a través de espacios Inca. Esto lo manejan gente que está atrás de un escritorio en Buenos Aires. Sin embargo, creemos que iniciaremos las gestiones ante los mismos gestores de la sala para tener una comunicación mucho más fluida. Lo vamos a conseguir y seguramente será en una época cercana al aniversario de la fundación, esto es el 19 de noviembre. Creemos que el 18 de noviembre podríamos estar proyectando en la sala del CELE. Me parece un hecho, primero para volver al cine, ¿no es cierto? Sí. Para poder disfrutar una película donde realmente se ve y se escucha bien, la sala oscura. Y sí, para una comunión de la gente, para escuchar, obviamente siempre es interesante escuchar la devolución. Está bueno también la plataforma. No voy a negar que
durante el pasado año de pandemia no quedó otra que estrenar de esta manera, y que se impuso de alguna manera también este tipo de estrenos. Sin embargo, bueno, no es lo mismo. Yo quisiera estar en algunas proyecciones en La Plata, en esta sala. Así que eso seguramente va a ir. Con la ayuda de los masones irá. Bien, bien, bien. Vamos a darle una mano a los masones también para que la gente del Inca y del Select ahí se pueda proyectar la película y más con el aniversario de La Plata. Bueno, Sebastián, te consulto lo último, sí, este IGE nuevo que ahí lo seguís acompañando, si ya tenés algún proyecto nuevo ahí en gatera para a futuro. Sí, también lo mismo, pandemia nos resultó muy complicado filmar una toma, ¿cierto? Mm. Creo que esto es un problema ya de todos los realizadores y de todos los que están en algún nivel artístico, porque yo también estoy relacionado con otras disciplinas, que fue lamentable, ahora se está abriendo. Bueno, a partir de esta apertura nos propusimos ya empezar a filmar lo que sería el tercer largometraje documental que cerraría la trilogía del desierto, que es La Muralla Criolla, Cuatro Loncos, y un nuevo documental llamado Jinetes del Apocalipsis, que básicamente se basa en cómo las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia argentina, ya sea monumentos, en la pintura, en la fotografía, en las mismas películas de cine de los años 20, se ha tratado a los pueblos originarios, como siempre lo hemos visto, que los han tratado como subhumanos, como salvajes, como bárbaros. Bueno, vamos a contar esta historia que tiene que ver con las últimas campañas del desierto y cómo se ha glorificado y puesto en pedestales, ¿no?, a gente que quizá, como dice Marcelo Balco, merece prontuarios más que pedestales. Entonces, esta es la idea, tratar de bajar de esos pedestales a estos genocidas. Entonces esta sería la culminación de una trilogía, que temáticamente está unida por el mismo tiempo histórico y la misma temática, pero este sería ya cerrar un ciclo. Y bueno, en eso estamos. También hemos aprovechado la primera dosis de la vacuna para viajar a La Pampa y seguir por el mismo camino, un documental que tiene que ver con los viejos y ancestrales caminos indígenas. Muy bueno, esto está en proceso. Así que nosotros seguimos por el mismo camino, por la misma huella. Probablemente nos encasillen en que somos los documentalistas de los pueblos originarios, pero nosotros lo hacemos porque nos interesa, o sea, no es porque esto no es por encargo, esto es por placer, digamos. Hoy, por ejemplo, voy a presentar Cuatro Loncos en Berisso. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Porque si uno le dice a la gente, disfruten la película, sí, disfrútenla como hecho artístico, pero el contenido es más que duro. O sea, más que disfrutar, está bueno que hasta que se pueda aprender, que quizás es el objetivo fundamental. Bien, ahí eso es lo que te iba a decir, porque siempre el compromiso con la causa indígena está, y creo que es lo más importante y es lo que más, por lo menos a mí, más me queda, y lo que comparto siempre cuando les recomiendo tanto La Muralla como Cuatro Loncos a quienes no la vieron, porque es eso, digamos, es conocer un poco más y saber un poco más ahora con este final de trilogía que nos vas a brindar seguramente en algún tiempo, no quiero poner fecha ni nada. Sí. Bueno, Sebastián, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, lo último que te quería consultar es gimnasia, estudiantes, No, Everton, estudiantes, nada, ¿no? ¿Sí? estudiantes de toda la vida. Bien, bien. Estudiantes a morir. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, Sebastián, te agradezco muchísimo la entrevista y seguramente nos cruzaremos si llegan a hacer la proyección por el aniversario, seguramente nos cruzaremos ahí por La Plata. Perfecto, gracias Pablo, muchas gracias por la difusión del material, siempre es bienvenido y muy cómodo me sentí por la entrevista, así que muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo.